Y a esto le podríamos llamar sueños y realidades del descubrimiento de América, ¿no? Si antes de la aventura de Colón había un montón de mitos, algunos de ellos de origen clásico, otros relacionados con ciertas cosmogonías muy en boga en la Edad Media. Digo, había algo que se iba a buscar y se encontró algo distinto. Y de esto salió una especie de mitología nueva. Y el primero que conjuró esos fantasmas mitológicos en América fue el mismísimo Colón. Colón mintió mucho, pero las mentiras de Colón formaban parte de una estrategia, mentiras, algunas de ellas intencionales y otras no. Lo que pasa es que Colón tenía una idea general del objetivo de sus viajes y formó una especie de arquetipos que no iba a modificar después aún cuando constatara otras realidades. Por ejemplo, quería ir al Asia y aún cuando veía que aquello no era el Asia se esforzaba en demostrar que sí lo era. Digamos, siguiendo la línea de razonamiento de Colón, Asia tendría enormes dimensiones que le acercarían a Europa por el oriente, el mar podría ser navegado en pocos días, y en él se encontraba también la isla de Zipango, si bien yo creo que Zipango era el Japón. Al contacto con el Nuevo Mundo, pues este hombre no disipó los errores del modelo preestablecido, y por el contrario se emperró en hacer realidad sus sueños, se emperró en que aquello era el Asia, se emperró en que allí había oro, se emperró en que la isla de Zipango estaba cerca. Y identificó las nuevas tierras con las civilizaciones del extremo oriental y trató de adaptarlas a las descripciones de Marco Polo, particularmente en aquel libro, el libro del millón, que escribió Marco Polo según se dice en Cana. Y claro, eran muy distintas aquellas descripciones, como muy distinta era la realidad de aquella dinastía de mongoles que reinaba, el Kublai Khan, que reinaba en la China, allá cuando llegó Marco Polo. Aquello era muy diferente a lo que encontró Colón en el Caribe. Dijo, por ejemplo, llegó a decir que traían bombardas, arcos, flechas, espadas y corazas, para que se parecieran a los chinos, pero no era así. Mintió hasta que pudo, y después buscó explicaciones funcionales de lo que veía para poder proseguir sus expediciones y fundamentalmente para mantener sus altas prerrogativas, ¿no? Y ese fue el principio de la mitificación y de formación del Nuevo Mundo. En el tercer viaje, ya con la brújula perdida, Cristóbal Colón llegó, diríamos, al máximo de su delirio. Identificó las costas de Venezuela con las islas periféricas del Asia. Después identificó el monte Cristi con el monte de Salomón. El Golfo de Paria era para él el paraíso terrenal. Los remolinos de la desembocadura del Orinoco con sus innumerables bocas eran el caudal de agua dulce de los 4 ríos que nacían en el paraíso. En fin. En el cuarto viaje Colón confundió Centroamérica con Chianda, un nombre dado a la Cochinchina por Marco Polo, y creyó recorrer la zona del Quersoneso Áureo o la península malaya, donde él creía que se encontraban las famosas minas del rey Salomón, que habrían pasado entonces a formar parte de la corona española. Pero en verdad Colón destruyó el primero y más grande mito, que era aquel según el cual el océano terminaba en algún punto y después venía el abismo, que si uno seguía navegando hacia el oeste se caía en el infierno, como quien se cae de una mesa. Ese mito fue destruido por Colón. Pero vamos a pasar revista a algunos pequeños mitos de aquella época. El primero es el mito de la Antilla, una isla legendaria, que aparece por ahí en 1367 en un mapa de Pisigani, y todos los cartógrafos sucesivos empezaron a poner en sus mapas la isla Antilla. Cierto es que cada cual lo ponía donde se le ocurría. Los portugueses, esto ocurrió aún después de 1492, los portugueses buscaron, pero durante muchos años, esa isla. 1462, Joao Bogado. 1473, Ruy González de Kahneman.
Bueno, hasta después del viaje de Colón los portugueses seguían buscando esa isla. Colón conocía el mito de la Antilla y es probable que también haya soñado con encontrarla. Pero todas estas obsesiones, los sueños de islas perdidas, los sueños de Asia y de Oriente, los antiguos mitos también de la Grecia clásica, crearon espejismos y falsas ilusiones. Y fíjese esta lista. Ni bien desembarca Colón en América, ya empiezan a circular estas historias. Que había hombres que tenían el rostro a la altura del vientre. Bueno. El cosmógrafo John de Hollywood, mira qué nombre, ¿no? Una especie de cineasta Balaguer. John Wayne. Sí. Decía que los hombres en América eran de color azul y que tenían la cabeza cuadrada. Lo cual también es cierto. La leyenda de los mutayas. Fíjese que eran personas con los pies al revés, de suerte que quien no los conociera y siguiera sus huellas, caminaría siempre al contrario de ellas. Los seguiría para el lado de donde venían. Los pigmeos, que parece que se amputaban los dedos según iban muriendo los miembros de su familia. Aquí en Córdoba se hablaba de los comechingones, que según parece vivían bajo tierra. En el Paraguay, de los cariguás de la selva, que según parece tenían el cuello tan corto que no sobresalía de los hombros. ¿Me recuerda? Sí, me recuerda a muchas personas que yo conozco. Los gigantes. Gigante fue una leyenda bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Sebastián Elcano completando la vuelta al mundo de Magallanes a Sevilla en 1522, se esparció el relato de que los compañeros de Magallanes habían visto gigantes en la bahía de San Julián en 1520. Y un siglo después, en su historia del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata, el señor Ruiz Díaz de Guzmán habló de los patagones y cuenta cómo los marineros de Magallanes habían capturado a uno, se le habían tirado 10 tipos encima y así habían podido reducirlo. Lo habían tratado bien al principio, pero después el tipo quiso rajar, lo ataron y entonces de puro coraje se murió, se negó a comer y murió. Y dice que tenía 13 pies de alto y algunos dicen que 15, calcule 4 metros, ¿no? En la conquista del Perú también se creía que debía lucharse contra gigantes. Y Fray Pedro Simón, sus noticias historiales, dice que se han hallado sepulcros donde había huesos enormes, pero lo más probable es que se tratase de huesos prehistóricos confundidos con restos humanos. Hablaré ahora de los caribes. Aquí hemos hablado no hace mucho del viaje de los argonautas y hemos mencionado a los calibes. Homero los cita en la Ilíada. Heródoto dice que fueron sojuzgados por Craso. Virgilio asegura que fueron los primeros en extraer hierro de las minas. Calibe en griego es hierro. Hemos dicho acá también, vivían por allá cerca del amigo Eetes. ¿Conocen a Eetes? Hemos dicho que eran un poco antropófagos y que vivían cerca de los escitas, que también eran bastante antropófagos. Y Colón empieza a decir que había una tribu llamada Carib o Cariba y que eran temidos por todos. Y ahí se mezcla la idea de los calibes, los que manejaban el hierro y los que comían gente, con aquella tribu que en realidad era llamada por los indios Galibi, Caraibe, y ellos se llamaban Carina, ellos a sí mismos. Pero te comían, Sí, y no a la inversa. Esto según el testimonio de von Humboldt, que dice que el nombre que ellos mismos se daban eran Carina. Generalmente sucede que las tribus indígenas no se llaman a sí mismos como lo llaman los demás. Se llaman nombres, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, si hubiera habitantes en Marte, tal vez el planeta no se llamara Marte, sino la Tierra. Sí, diríamos aquí. Claro. Y ahí tienen a los pampas. Los pampas a sí mismos se llamaban los Het. La gente. La gente. Bueno. Todas estos sueños
no es que tenían un carácter de mitos y de jolgorio, no, se han tomado muy en serio. Tal el caso de la fuente de la juventud, de la cual hemos hablado aquí, ¿no? Nuestro amigo Juan Ponce de León, un hombre muy valeroso, que ya sintiéndose envejecer oyó hablar de la fuente de la juventud, sintió decir que estaba por ahí por Florida o por el Golfo de México, y en realidad se hablaba del río de la juventud. Del río de la juventud, ¿no? Y fue ahí, se bañó en todos los ríos, y tras sus huellas fue después Hernando de Soto, y tanto uno como el otro no encontraron la juventud y sí la muerte. También está la leyenda de las 7 ciudades de Cibola, discúlpeme. Parece que 7 obispos portugueses huyeron de la invasión musulmana al perder don Rodrigo el reino de Portugal a manos de los musulmanes. Y se fueron. Y después empezaron a decir que estaban en Norteamérica y que habían fundado 7 ciudades, que estaban llenas de oro, etc. Se junta esto con una leyenda indígena de los nahuatl, de 7 tribus nahuas que habían emigrado hacia el norte, que había un señor llamado Fray Marcos de Niza que estaba convencido de que había en lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos 7 ciudades llenas de riquezas, y hubo expediciones que la fueron a buscar. Y después están las Amazonas. ¿Recuerdan ustedes? Las Amazonas vivían por el Cáucaso y eran mujeres que solamente recibían hombres una vez al año, una vez cada tanto, se apareaban, vamos a decirlo así, y después cuando parían, si es que tenían un niño, lo enviaban con sus padres, y si es que era niña, la retenían, y vivían mujeres solas, que eran muy guerreras, lo sabemos todo. Cuando llegan a Sudamérica, los españoles se encuentran con algo parecido, con el relato de algo parecido. Empiezan a oír hablar de mujeres que no reciben hombres sino cada tanto, o que están reservadas. Y esto realmente existía. Empiezan a hablar que viven en 5 casas muy grandes. Y hasta el nombre creen escuchar amazonas. Deben haber escuchado mamaconas. Y deben haber oído hablar a gente que a su vez había oído hablar a gente que a su vez había oído hablar a gente. De las vírgenes del sol, o de las mujeres que le estaban reservadas al Inca, que casualmente vivían en 5 casas muy considerables. Cuando ya viene uno con el prejuicio y con unos sueños armados y con unos mitos muy establecidos en el marote, enseguida cree ver una sirena donde en realidad hay un bicho de esos que había en el Golfo de México. Enseguida cree ver una amazona donde en realidad hay una mina a caballo. Bueno, enseguida cree ver un chino donde en realidad hay un caribe, un japonés. Y enseguida cree ver Pekín cuando en realidad hay un caserío. Es como buscar figuras, diría Schopenhauer, en las nubes. Uno las encuentra porque ya pensó en ellas y ya está dispuesto a encontrarlas. Así de dispuestos venían estos tipos a encontrar, vaya a saber qué sueño. Pero de todos modos yo creo que lo que encontraron fue mucho más fantástico que todo eso. Mucho más fantástico que todo eso. Fue ni más ni menos que este mundo en que nos toca vivir. De todos modos, me gusta, me simpatiza esa fantasía como extravagancia y como pieza de conversación. Tal vez mucho más interesante que esos aburridos cuadros antropológicos que hacen los franceses en este tiempo, donde el descubrimiento se convierte en algo tan aburrido como una revisación médica. Pero ¿a quién dedicar la recordación de estos sueños locos, de estas visiones fantásticas, escatológicas del continente? Bueno, pese a que usted lo ha dicho muy brevemente, es menester aclarar, Alejandro, que
En general, cuando se habla de América, aparecen personas, y no pocas, que sostienen cosas como que, por ejemplo, América fue descubierta por los vikings, o bien que América era aquel territorio... Lo siguen sosteniendo ahora, ¿no? Sí, increíblemente, ¿no? O que América era simplemente aquel territorio en el que habitaban ciertas tribus en distintos lugares con distintas culturas, o bien quien más, todavía más alocadamente, pretende que América es simplemente aquello que se llamó América a partir de una colonización. Bien sabemos, los escasos americanos, que quedamos con noción de americanos todavía, que justamente la ventaja de América es haberse constituido a partir de una sucesión de mitologías y de una conjugación de esas mitologías. Sincretismo le llamarían sus amigos. Exactamente, sincretismo. Y usted lo decía muy claramente. Yo creo que es necesario dedicar estas cosas a la gente que pensó los sucesivos mitos, justamente porque lo que apareció después, ahí en aquello que llamamos realidad, fue no solo la comprobación de esos mitos, sino algo muy superior a esos mitos. Esto es, ¿cómo explicarle a los inmigrantes del siglo XIX que América no era ese lugar donde el cuerno de la abundancia hacía brotar sus ventajas para todos aquellos que estuviesen cerca y no hubiesen pecado antes, con pecados que hoy ya han desaparecido, como por ejemplo el pecado de la pereza? Digo, hubo una mitología establecida aquí que reivindicó valores como los del trabajo, como los de la nobleza, como los de un código nuevo incluso para el derecho, para la cosa jurídica. Aquello que empezó como una broma mala de un tal Marilyn Monroe, América para los americanos, y que gracias a un argentino llamado Drago se convirtió en la primera doctrina de protección de estos territorios. Digo entonces que cada vez que aquí aparece algo que parece una América mentira... para el mundo, decía Luis María Drago. Justamente. En contraposición a la doctrina de Monroe. Digo entonces... Creo que debe leerse América para los norteamericanos. Justamente. Como casi todas las cosas que se dicen por esos pagos. Justamente entonces digo, debe pensarse que cuando aquí aparece algo que en general es leído como una mentira, esto es un mito, digamos una leyenda, en realidad se está hablando de una versión más o menos estetizada de cosas que aquí se pueden todavía obtener. Y sigo hablando ahora en presente, porque es el tiempo que nos corresponde. Quiero decir que si hay un oxímoron por excelencia, es el de mentira criolla. Las mentiras criollas no son otra cosa que la esperanza que no puede ser dicha en ningún otro idioma que los idiomas de América. Para toda esa gente, entonces, esta primera parte del programa. Y canta Carlos Gardel, estas mentiras criollas que a lo mejor pueden salvarnos. Va cayendo gente. Hoy tenemos un tema difícil, Hablaremos de algunas castraciones famosas, particularmente de una, pero pasaremos revista, si me permite usted. Faltaba más. Y me imagino cómo se pasa revista a estos casos. Algunas castraciones. La primera, desde luego, la de Urano. Su propio hijo Cronos, pues lo castró, y de resultas de ese hecho sangriento nace nada menos que Afrodita, la diosa del amor. Algunas son verdaderas e históricas. Orígenes de Alejandría, para preservar su castidad, se castró él mismo, como todos ustedes saben. Sí. También conocen ustedes la historia de este hombre, de Pedro Abelardo. Yo quiero referirme hoy especialmente a una. Atis era un dios frigio, compañero de Cibeles, que según decían algunos era la madre de los dioses. Y también había nacido de un modo extraño este hombre, porque parece que Zeus había tenido un sueño erótico, y de resultas de ese sueño engendró a un ser hermafrodita llamado Agdistis. Los demás dioses se apoderaron de él, lo castraron, y de esa castración brotó un almendro. Atención, porque es complejo esto. Por ahí andaba la hija del dios río Sangario, tomó de allí una almendra, la depositó en su seno y quedó embarazada. Y dio a luz un hijo varón llamado Atis, al que abandonó. O sea, repasemos todo esto porque es complicadísimo. Zeus tiene un sueño erótico. De ese sueño erótico nace un ser hermafrodita llamado Agdistis. Los demás dioses se apoderan de él, lo castran. De esa castración brota un almendro. La hija del dios río Sangario toma una almendra, la deposita en su seno y queda embarazada. Es decir, parece que la metodología habitual para engendrar niños en esta historia prácticamente no tiene lugar, lo cual produce o ha producido seguramente unas indecibles confusiones en esta gente. Saben ustedes que
la relación entre el coito y el embarazo no está muy clara en todas las culturas. Aparece recién en un estadio más o menos avanzado de la cultura. Las más primitivas no resulta claro a las gentes que tras el acto sexual surge el embarazo. Bueno, aquí, si esto no quedaba claro, no era justamente por el grado primitivo de cultura que tuvieran, sino porque efectivamente era así. Las personas quedaban embarazadas no por andar con uno, sino por ponerse, digamos, una almendra en el lugar adecuado. Bueno, esta chica, la hija del dios río Sangario, pone la almendra en su seno y da a luz un hijo varón, Atis, y lo abandona. Y el chico fue criado por un macho cabrío. ¡Qué gente!, dirán ustedes. Creció y llegó a ser tan hermoso, pero tan hermoso, que Agdistis, el ser hermafrodita de cuya castración él mismo había nacido, y que por aquel entonces parece que era más mujer que hombre, se enamoró de él. Y lo empezó a perseguir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, cosita? Este ramo de flores es para ti. Pero en mucho caso no lo hacía, no le hacía. En cierto momento envían a Atis, a Pesinunte, a casarse con la hija del rey. Atis, Pesinunte, casorio con la hija del rey, está la hija del rey, te vas a casar, bueno, fenómeno, una vida ordenada, etcétera. Y en medio de la ceremonia, ¿quién aparece? Agdistis, el hermafrodita que estaba enamorado de él. Y Atis, al verlo, perdió la razón. Estaba por casar. Y tanta locura le dio que se castró él mismo. Es una historia de castraciones continuas. Y esto no es nada, porque el rey de Pesinunte, o sea, el suegro, el que le concedía a su hija, se volvió loco también e hizo lo mismo. Me imagino lo que habrá sido aquella fiesta. Dice la leyenda que el cuerpo de Atis quedó incorruptible. Otros cuentan la historia de modo diferente. Dicen que Dioniso fue el que castró a Agdistis y que de la sangre brotó no ya un almendro, sino un granado, y que la hija de Sangario puso el fruto en su seno, y de ahí nació Atis. Y efectivamente también dice esta segunda leyenda, esta segunda versión, que fue creado por un macho cabrío, pero que Agdistis y Cibeles disputaban al joven, y que el rey de Pesinunte, que en esta leyenda no era otro que Midas, lo destinó a su hija. Midas, ya saben, era aquel que tenía la virtud de convertir en oro todo lo que tocaba, resultas de lo cual no podía morfar. Y ahí, bueno, parece que Atis enloqueció y se castró, y de la sangre brotaron violetas. Y dicen que la hija de Midas se suicidó, y que Zeus concedió que el cuerpo fuese incorruptible, en fin, más o menos lo mismo. Pero todas estas leyendas dan lugar a una festividad que era real. Allá por el año 204 a.C., en plena república, los romanos adoptaron el culto de Cibeles. Había una profecía que decía que todo invasor sería arrojado cuando trajeran de Frigia a la gran diosa Cibeles. Y efectivamente trajeron desde Frigia la imagen, y el invasor fue arrojado. El invasor no era otro que los cartagineses. Quizá Cibeles, la madre de los dioses, trajo consigo el culto de su hijo y también amante, que era Atis. Pero lo cierto es que al finalizar la república los romanos estaban muy familiarizados con los sacerdotes de Atis, que andaban por ahí por Roma y les llamaban los Gali. Usaban trajes orientales y estaban todos castrados, eran eunucos. Andaban por la calle en procesión cantando himnos con bombos y platillos, recibían muchas limosnas. Ya en el imperio el emperador Claudio incorporó este culto a la religión oficial del Estado romano. Dicen que el 24 de marzo, y miren qué fecha, hacían una fiesta que se llamaba la fiesta de la sangre, casualmente. Y ahí el jefe de los sacerdotes de Atis, el archigalo, digamos,
se cortaba y se sangraba los brazos y ofrecía su sangre como ofrenda. Pero parece que en medio de la fiesta, excitados por la música, en medio del éxtasis, los clérigos de categoría inferior se cortaban con navajas o con pedazos de losa para salpicar un árbol, era un pino que siempre traían, y también el altar con la sangre que brotaba. Este rito, bastante espantoso por cierto, formaba parte del culto de Atis para favorecer la resurrección, decían ellos. Hay que decir que los salvajes australianos, que no tienen mucho que ver con todo esto, suelen también herirse sobre las tumbas de sus amigos para habilitarlos para renacer. Parece que la sangre sirve para fomentar, digamos, la resurrección. Ahora bien, en esta fiesta romana del Día de la Sangre, parece que los novicios aprovechaban para sacrificar su virilidad. Los que iban a ser gali, los que iban a ser sacerdotes de Atis e iban a ser eunucos, bueno, sacrificaban su virilidad precisamente ese día. Y dice que lanzaban las partes cortadas por ellos mismos al altar de Cibeles, y en un rito espantoso dice que después juntaban esas partes y las enterraban en lugares consagrados a la diosa, ¿no? Había otras diosas que tenían también sacerdotes eunucos, Artemis de Éfeso y Astarte, o Istarte, y Hierápolis. Y según dicen, el gran festival de Hierápolis en primavera también era un verdadero escándalo en ese sentido. Fíjese qué espantoso. Había muchedumbres que andaban por la calle a los gritos y a los cantos y qué sé yo. Seguramente bebían o probaban hongos alucinógenos, vaya a saber. Bueno, iba creciendo la excitación y muchos, dice el historiador, hacían lo que no tenían pensado hacer. Y solía ocurrir que hombre tras hombre se arrancaban la ropa y dando alaridos se castraban allí mismo con espadas. Y después corrían por la ciudad llevando en la mano las partes cortadas y la arrojaban a veces en alguna casa, y esto constituía un homenaje. Y qué horror, ¿no? Después venía la calma y desde luego la más profunda tristeza y la perpetua pesadumbre. Catulo habla, se cuenta mucho esto, ¿no? De todos modos, al día siguiente, el 25 de marzo, era el día de la resurrección de Atis, y había en Roma una especie de carnaval, alegría y desenfreno, y todos podían hacer ese día lo que les pluguiese. No pudiese, pluguiese. Cuando digo que todos hacían ese día lo que les daba la gana, digo lo que les daba la gana. No estoy hablando de carnavales en el sentido de la Avenida de Mayo, que si señores con pomos, papel picado, viejas que llevan a las hijas disfrazadas, máscaras sueltas, osos Carolina y señores disfrazados de Don Juan el Zorro. No estoy hablando tampoco de los bailes de comunicaciones, del centro lucense, de señores que sacan a bailar a señoritas y que luego las invitan si acaso a tomar algo. No. Si subimos un poco hacia el norte, Alejandro, quizás encontremos alguna remota aproximación a algunas de las costumbres practicadas en ese tipo de festividades. Y cuando hablo del norte, no estoy hablando de Salta, Jujuy, Tucumán, no, sino un poco más al norte todavía, y hablo de algunos rincones en alguna ciudad como Río de Janeiro, por ejemplo, claro. Pero esos rincones que no suelen visitar ni siquiera los turistas más audaces. Pero tampoco. Y tampoco. No. Cuando digo que aquello era un carnaval, digo que era un carnaval, pero en serio. Porque los romanos cuando trabajaban. Pero cuando venía el carnaval, carnavaleaban. Nada de serpentinas. Algunas personas no demasiado avisadas suelen creer que esta época que vivimos es una época de gran libertinaje. No. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis aquí.
Ahí estaba la ciudad de Tiro, que todavía anda por ahí, ¿no? Ahí en el cercano oriente, en la costa oriental del Mediterráneo. Puerto muy curioso porque había una islita con una especie de conexión con tierra firme, una especie de istmo. Y esa ciudad, allá en el año 1000 antes de Cristo más o menos, era verdaderamente cosmopolita. Tenía edificios de 5 pisos, había dificultades para conseguir alojamiento, había crisis de vivienda, por ejemplo. Y venían personas de todas las razas, de todas las razas que andaban en ese tiempo por el Mediterráneo. Estoy hablando de hititas, de egipcios, cretenses o pueblos del mar, en fin. Y esa era una ciudad donde, por ejemplo, no era en absoluto extraño ver a personas haciendo el amor, digámoslo así, por la calle. Y si el sexo público era una costumbre cualquiera, una costumbre como cualquiera. Se me dirá que no estamos tan lejos de eso. Diría que sí, que estamos lejos de eso. Si tuviera yo hoy ganas de ponerme munícipe, diría que últimamente lo que veo es mucho peor que eso. Sin decir yo que esto sea malo ni bueno, son costumbres solamente. Pero, ¿me permite? Un poquito, sí, está bien. Bueno, mire, está muy de moda ahora orinar en la calle. Pero, disculpen por los temas de hoy, que son un poco... Empezamos con Urano. Sí, empezamos con Urano, que no quiere decir otra cosa que orinal. La palabra que designa el cielo, en griego, ¿qué es esa? Uranos. Y orinal es lo mismo. Y es lo mismo porque incluso cuando llovía ellos creían que eran las aguas menores de los dioses. Bien. No se trata de personas que, digamos, en la tiniebla de las calles oscuras y ante la lejanía de los excusados y apremiados por las circunstancias, bueno, no tienen más remedio que hacerlo. No es eso. Lugares donde yo he visto sujetos orinar. Centro de la ciudad de Buenos Aires. Centro de la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera contra la pared, según el lugar común, que asegura que esa es una costumbre antigua. No, digamos contra el cordón de la vereda y en dirección al tránsito. Quizás es una nueva manera de hacer un aventón, como se dice por ahí, o hacer dedo, pero... No. Y sabe que a mí eso me da mucho temor. Comparto con usted, Alejandro. Pero mucho temor. Yo creo que una persona capaz de hacer eso es capaz de cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Hay ahí una ausencia de autoestima, ausencia de respeto por el mismo tipo, que seguramente lo habilita para cualquier iniquidad. El tipo que hace eso está listo para cualquier iniquidad, no puede tener reparo en cometer iniquidad ninguna. Bueno, eso no hacían en Tiro. Hacían el amor, lo cual es mucho más plástico, desde luego. Bien, en aquellas festividades romanas, Dios te libre, Dios te libre. Y ese era el 25 de marzo, el día de la resurrección de Atis. Gran carnaval, con alegría, desenfreno, y todos podían hacer lo que quisiesen. La fiesta hilaria, le llamaban. Ay, Hilaria, qué cara tenés de otaria.
Pero había también ritos ocultos, ritos secretos, el rito de la espiga, los ritos de Osiris. Y bueno, en estas fiestas también siempre algún castrao había, algún loco había. Esto después desapareció, claro, se trata de costumbres muy primitivas, propias de culturas muy elementales, que sin embargo habían pasado a culturas bastante complejas como la cultura romana. Pero después ya no, después ya la castración, como en el caso de Orígenes, adquiere un sentido igualmente espantoso, pero el sentido de evitar las tentaciones, o, en fin, igualmente es un espanto. Ya más cercano a nuestro tiempo, y lo hemos mencionado aquí, había castraciones por motivos musicales, siendo que las mujeres estaban excluidas de los escenarios, de los lugares sagrados donde se cantaba música sacra, etcétera, que las voces de soprano las tenían que hacer los hombres. Y para mejor lograr esto, pues solían castrar. Sí, había expertos que hacían esta clase de operaciones. Era así. Las partes de soprano la cantaban chicos. Pero muchos chicos, por no decir que todos, cuando llegaban a los 12 años, 13 años, 14 años, empezaban a cambiar la voz y ya se malograba. Pero algunos, queriendo preservar ese privilegio durante toda la vida, procedían a castrarse. Y había médicos que eran especialistas en esta clase de operaciones. Yo incluso, si ustedes quieren algún día, les voy a contar con cierta precisión cómo es que hacían y qué clase y qué clase de... No va a haber una demostración práctica de todos modos. Y qué clase de modificaciones producía esta operación en la organización psicofísica de los tipos. El caso es que estos castrati constituían un grupo de cantantes, de voces blancas, de voces muy agudas, que hacían las partes de soprano. Hablamos de Manzuoli, hablamos el otro día del último de los castrati, que incluso vivió en este siglo y llegó a grabar algún disco. Y son las últimas clases de castrados, ya por motivos hasta me parece que menos atendibles que la mera locura momentánea, ¿no? Y desde luego hay otra profesión que requería la castración, y que era la de eunuco. No estoy diciendo algo perogrulesco, sino que los eunucos eran los que cuidaban los harenes, particularmente en el Islam, y muchas veces también los serrallos de concubinas de reyes de todas las culturas. Así que mejor garantía que poner a un eunuco a cuidarlo. Pero me pregunto yo, y será muy difícil, ¿a quién demonios dedicar este recorrido por los distintos tipos de castraciones, algunas de orden religioso, otras de orden práctico, otras de orden accidental, otras de orden punitorio, que han existido en la historia? Es menester decir, Alejandro, que a riesgo de inmiscuirme en un terreno básicamente roloniano, debemos recordar que la castración, al margen de estas aberraciones, estas atrocidades que ha enumerado usted aquí, debemos concebirla también, tonto sería eludirlo, evitarlo o ignorarlo, como un acto eminentemente simbólico. Esto es, no es necesario arrojar las criadillas, para utilizar alguna terminología vacuna, cara a nuestra cultura, al azar de un señor o de alguna institución, como para producir la castración. Digo, no es necesaria la cirugía para este tipo de cosas. Y pensaba que justamente este tipo de operaciones, con lo que traen como carga simbólica, no solamente la afinación de la voz, sino la desaparición de cierto tipo de posibilidades. La de la reproducción primero, la procreación, la continuidad, y también la pérdida de algunos valores que hacen al cruce de ciertas culturas,
ha sido realizada en numerosas ocasiones. Y creo que sí, esa castración es bastante más preocupante. Pensaba en algunas que se han hecho históricamente, pensaba en algunas que hemos cometido incluso los argentinos, y no estoy hablando de la fiesta de la sangre del 24 de marzo, sino previas. Digo, la masacre que se hizo contra la República del Paraguay, por ejemplo, y que exterminó a buena parte de los varones, produciendo una castración en el desarrollo posible de ese país tan maltratado, es una. Pero después pienso sobre todo en aquellos dirigentes, aquellas personas que, teniendo en sus manos el honor y la posibilidad de sobrevida de una patria, de una comunidad, realizan esa operación con fines que a veces tienen que ver justamente con rituales solo comprendidos desde la perversidad, desde el mal y desde alguna operación espuria. Frente a esas personas lo que se me ocurre decir es no una dedicatoria, sino no los perdono más. No te perdono más, canta Agustín Irusta, subrayando las palabras de mi amigo Jorge Dorio. Vamos a ver. A mí Sábato me dijo un día que él no leía de noche porque le impedía dormir. Porque si se cruzaba con alguna idea que le suscitaba unos pensamientos, unas reflexiones, esto le impedía dormir. Y a mí me suele pasar cuando se me da por trabajar de noche, que siempre. Que después necesito por lo menos 2 horas para espantar del corral las ideas. Ideas que no tienen ninguna importancia, pero están ahí. Claro, molestan. Molestan. Pero pasa no solo en las actividades más sublimes del espíritu, sino en aquellas más prosaicas. Aquel que ha jugado, aquel que sabe lo que es una mesa de juego, sabe que el jugador tarda un par de horas en conciliar el sueño porque se vuelven a repetir las jugadas. Es cualquier operación de concentración la que genera eso. Exactamente. Incluso no ya el amor en su expresión de consumación, pero sí en su expresión especulativa. Digamos, esas estrategias, esas maniobras que preceden al amor propiamente dicho, suelen impedir dormir. Claramente. Porque son actividades que demandan una gran concentración, un gran esfuerzo. Entonces usted, después de saltar un par de horas con una mina que está ahí, que sí, que no, usted también se acuesta y empieza, ¿qué me dijo? ¿Qué me habrá querido decir? Siempre quieren decir lo mismo, pero uno es así. Bueno, vamos a ver si dormimos. Un ratito, por favor. Antes que venga el sol. Con un poco de música relajada. ¿Cómo no? En el número aniversario de... Tome una carta, hermano. Una carta. Me han mandado un rey de copa, muchas gracias. Ahí está. Por este rey de copa. El día 19 hay función también, porque las entradas del día 12 ya se están terminando. Entonces vamos a tener que hacer otra función más el día 19 en el Presidente Alvear, gracias a Dios. Si quieren ir el 19, vayan el 19. Vayan el 12. Vayan el 12. No quieren ir, no vayan. ¿Qué es esto también? ¿Quieren ir el 26? Vayan el 26. No, 26 no estamos. No hay plata. No estamos, ¿no? Pero si quieren ir, que vayan. Igual. A lo mejor también estamos el 26. ¿Le parece? Mire que no hay guita. Nunca se sabe. Nunca se sabe, No. Bueno. ¿Con qué se quiere ir? Pero saquen una hoja, por favor. No, pero prueba no, tenemos que ir a una prueba rápida. Hace mucho que no hace, maestro. Hace mucho que no hace una esquina. No, pero son las 2:05, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, señores. Será hasta mañana. Chao.